¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Un gusto otra vez estar aquí con ustedes, teniendo un tiempo de alabanza a nuestro Dios, gozándonos en su protección, en sus bendiciones que son cada mañana, de veras, sus misericordias son nuevas y le damos gracias al Señor porque tenemos tanto por qué agradecerle, porque no podemos vivir con miedo, no vivimos atemorizados por lo que está pasando en el mundo, sino que vivimos victoriosos confiando en nuestro Dios, que es ese Dios todopoderoso. Y vamos a tomar entonces un tiempo para alabar al Señor y cantar un par de cantos, y luego estudiamos la palabra del Señor. Seguimos en el segundo libro de Samuel, y vamos a seguir estudiando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos otro día más estar acá, Señor, dispuestos a alabarte, dispuestos a glorificarte, Señor, y también dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en estudiar tu palabra, Señor, y en mantenernos en oración, en comunión contigo, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, seguir estudiando tu palabra y ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Cuando la canción ya no suena más, vengo en sencillez, anhelando dar
la alabanza, tuya es la honra y tuya es la gloria, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú viniste al mundo a salvarnos, Señor, a darnos vida, a darnos esperanza y a darnos, Señor, la esperanza de ese reino majestuoso en el que tú, Señor, harás toda justicia, en el que reinarás, Señor, con un justo juicio, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y sobre todo lo creado por tu mano. Tú estás reinando en sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú estás reinando en majestad. Sobre
por tu amor, Señor, por habernos rescatado, Señor, por haber venido al mundo a sufrir, Señor, y a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio. Te adoramos y te exaltamos por siempre. Amén. Buenas noches a todos. Qué bendición poder otra vez conectarnos y estudiar la Biblia juntos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros como iglesia, como individuos, como familias, en medio de toda esta situación. Y seguimos adelante, ¿verdad? Nos reunimos siempre, todos los miércoles para estudiar la Biblia, capítulo por capítulo, estamos yendo a través de la Biblia. Y pues sabemos que no estamos en la posibilidad ahorita de reunirnos en un solo lugar, pero usamos la tecnología para poder seguir estudiando la Biblia. Y estamos en el segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, ya avanzando hacia la parte final, ¿verdad? Y vamos a estar hoy en el capítulo 21, y el capítulo 21 es el que marca el inicio de la recta final del libro. De hecho, estos capítulos del 21 hasta el 24 nos va a mostrar unas narraciones que parecieran ser como un poco aisladas de la cronología. Es decir, que no necesariamente los capítulos del 21 hasta el 24 sucedieron en ese orden o al final de la vida de David. Es muy probable que tal vez el 22 y el 23 sí, pero no tenemos seguridad. Lo interesante es que ya estas son las últimas menciones en los libros de Samuel acerca de la vida de David. Ya para Primero de Reyes, en los primeros capítulos veremos su muerte y su despedida. Pero bueno, necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que Él, como autor de este libro, estas palabras de amor y de sustento para nosotros, habla a nuestro corazón. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das cada semana para estudiar juntos. Yo te ruego, Dios, por mis hermanos, donde sea que estén en este momento, Señor, que tu palabra sea suficiente para sus necesidades, Señor. Tú sabes hablar a nuestro corazón. El hecho de que tú quieras hablarnos nos muestra cuánto amor tienes tú para con nosotros, Señor. Y te ruego, Dios, que esta noche no sea una excepción el poder ser alimentados con tu palabra y exhortados con ella, Señor, para animarnos a seguir obedeciendo y a vivir para ti, Señor. Te damos gracias de nuevo por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en el capítulo 21, como habíamos dicho. Como les decía, no es fácil poder saber en qué momento de la vida de David se dieron estos eventos. No es lo más seguro decir que sucedieron al final de la vida de David, aunque pudo haber sido. La verdad es que no lo sabemos. Por eso es un poco difícil reconectarlo con el contexto anterior. Pero solo para que lo recordemos, ¿verdad? David, en el último capítulo que vimos, lidió con una rebelión que se levantó a través de un hombre llamado Seba. Y sus hombres derrotaron a Seba y aplacaron esa rebelión. Entonces, aparentemente, David había venido a estar en una época ya al final de su vida de una relativa paz. Pero cuando llegamos al capítulo 21 nos narra acerca de una sequía de la que no habíamos escuchado antes, y por eso necesitamos leer los primeros versículos. Veamos el 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las Gabaonitas. Ok. Entonces, resulta que el texto hace mención de un hambre que se dio en la tierra de Israel. Dice ahí durante 3 años consecutivos. Eso no significa, como les decía, que hayan sido los 3 años inmediatamente posteriores a los eventos que acabamos de mencionar del capítulo 20. La verdad es que no sabemos en qué momento se dio esto. Pero lo que sí debemos decir es que las hambrunas y las sequías en esa zona eran comunes cada cierto tiempo, y se daba básicamente por la falta de lluvia. La tierra de Canaán tiene la característica de no poseer grandes fuentes de agua como ríos, como el caso de Mesopotamia o
el caso de Egipto, que tienen ríos muy grandes. Por lo tanto, la nación de Israel y esa zona de lo que hoy conocemos como Israel, o en esa época Canaán o Palestina o Siria Menor, esa zona del mundo depende de las lluvias, ¿verdad? Y Dios en Deuteronomio capítulo 11 les había prometido que si ellos eran obedientes y honraban su pacto, entonces Él se aseguraría de que tuvieran las lluvias a su tiempo, ¿verdad? La ley era muy clara acerca de que Dios también podría usar la lluvia para disciplinar a su pueblo. Es decir, si ellos eran obedientes al pacto, Dios traería lluvias tempranas y tardías, todas a su tiempo, podrían tener sus cosechas en orden. Pero si por una razón de desobediencia ellos empezaban a deshonrar el pacto, entonces Dios también retendría las lluvias, y entonces en ese caso ellos tendrían que sufrir las dificultades de la sequía, y esa sería la señal a través de la cual Dios estaría hablándoles y llamándoles la atención, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo que todo asunto difícil que nosotros vivamos sea algo enviado por Dios, pero sí podemos decir que todo asunto difícil puede ser usado por Dios para hablar a nuestro corazón. Nuestro corazón, que usualmente se distrae muy fácilmente con la rutina. Una vez más, no estoy diciendo que lo que estemos viviendo nosotros hoy en este momento con este asunto de esta pandemia sea algo que Dios haya enviado directamente, el que Él haya producido para traer sufrimiento o muerte o cosas así. No creo que sea así, pero lo que sí creo es que Dios está usando esta pandemia. Él está usando esta pandemia para hablar al corazón del hombre, para que se arrepienta, porque el verdadero juicio se aproxima. Sí va a haber un momento en que Él va a traer estos asuntos de dolor en la tierra como parte de su juicio, es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Y está usando esta pandemia para llamar la atención a los seres humanos para que se arrepientan, ¿verdad? Entonces David tal vez pasa un año y dice, bueno, que está la sequía, tal vez puede ser un mal año, ¿verdad? Pasa el segundo año, pero cuando ya llegan al tercer año, entonces David se pregunta, ¿qué será que está sucediendo? Hay algo que no está bien aquí. Y él en su corazón tiene la sensibilidad y le pregunta al Señor, Señor, ¿es algo que nosotros debemos escuchar de tu parte? ¿Verdad? Y el Señor le responde a David, ¿verdad? No sabemos de qué manera le respondió, no sabemos si fue a través de uno de los profetas o a través de uno de los sacerdotes, no sabemos si fue personalmente hablando con él, no sabemos. Pero Dios le está hablando a David y le dice, mira, esto que está sucediendo es como parte de un juicio o unas consecuencias que ustedes están sufriendo por algo que Saúl hizo cuando era rey. Noten aquí que él dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Entonces dice, la casa de Saúl es una casa de sangre, es una casa que ha asesinado. Y se refiere no a matar en la guerra, ¿no? Se refiere a asesinar a personas inocentes. Y es interesante, ¿se acuerdan que Simei había acusado a David de ser un sanguinario? Bueno, Saúl realmente era el que tenía una casa de sangre. Dice, por cuanto mató a los Gabaonitas. Muy interesante esto de la historia de los Gabaonitas, ¿verdad? Porque el Señor le avisa a David, Saúl había matado a los Gabaonitas. Cuando nosotros vemos en la Biblia, no encontramos ningún registro donde eso haya sucedido. No hay otro pasaje donde nos muestre a Saúl asesinando a los Gabaonitas. La verdad es que no existe ese registro. Pero si Dios es el que se lo está diciendo a David en ese momento, es porque sucedió, ¿verdad? Entonces, veamos el versículo 2. Dice, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces el versículo 2 nos da un poquito más de algunas claves para poder entender este asunto. Para algunos de ustedes es la primera vez que escuchan hablar de los Gabaonitas, ¿verdad? Pero para aquellos que tal vez nos han acompañado desde nuestro estudio capítulo por capítulo a través de la Biblia, recordarán que en el capítulo 9 de Josué, cuando los israelitas entraban a la tierra prometida, tenían de parte de Dios
la orden de deshacerse de todas las naciones cananeas, todas las naciones que vivían en la tierra. Y después de haber destruido a Jericó, después de haber destruido a Ai, ¿verdad? Resulta que llega este grupo de personas presentándose como que venían de una tierra muy lejana y que habían escuchado del Dios de Israel y que querían hacer una alianza con Israel. Los israelitas, sin consultar a Dios, les creyeron e hicieron un pacto con ellos porque se veían, estaban vestidos, traían comida, como si hubieran viajado muchos kilómetros, para luego darse cuenta que eran los gabaonitas. Los gabaonitas eran una tribu que vivía dentro de la tierra de Canaán. Una de las tribus que ellos tenían que haber destruido. Pero los gabaonitas fueron muy inteligentes. Y cuando vieron que los israelitas destruían la ciudad de Jericó, ellos tuvieron temor y lograron engañar a los israelitas vistiéndose, haciéndose pasar por otra tribu. Entonces, cuando Josué y los líderes se dieron cuenta de que habían sido engañados, hicieron una alianza con los gabaonitas. Habían hecho un pacto con ellos, ¿verdad? El pacto era que los iban a proteger y que les iban a permitir ser parte del pueblo, ayudando a carrear agua o a traer madera o cosas de esas, ¿verdad? Y así fue como Josué, los líderes del pueblo de Israel, hicieron una alianza con los gabaonitas, ¿verdad? Y así se mantuvo. Entonces, para la época de Saúl, cuando Saúl ya es rey, han pasado casi 400 años de los gabaonitas estar viviendo entre los israelitas y el pacto y la alianza se ha llevado a cabo, se ha respetado. Pero aquí el texto nos dice que Saúl quiso matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces aquí hay algo muy interesante que nos va a empezar a dar una clave para nuestra enseñanza del día de hoy. A Saúl se le ocurre la idea de exterminar a los gabaonitas. El texto es claro en decirnos que lo hace por celo. Es decir, la palabra celo se refiere a un fuego interno, realmente un fuego interno de querer buscar la pureza de la nación de Israel. Pero ahí falló Saúl. Lo presenta como un celo hacia la protección de la nación por el nombre del Señor, pero se pone a hacer algo que nunca Dios le llamó a hacer y se puso a hacer algo que iba en contra de un pacto que la nación había hecho. Y no solamente eso, sino que asesinó a un montón de personas que ya en ese momento habían sido asimiladas por la nación de Israel y los quiso exterminar y los mató. Y eso nos deja algo en nuestro corazón que podemos aprender. Uno, Dios quiere que honremos nuestros acuerdos. Nosotros a veces nos comprometemos, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos personas que honramos los acuerdos en los que nos comprometemos, ¿verdad? Eso es algo clave que vemos ahí. Y también vemos algo interesante. Puede tomar tiempo el traer la disciplina, pero finalmente Dios a veces espera para lidiar con algunos pecados cometidos en el pasado. ¿Cuántos años habían pasado ya después de que eso había sido cometido por la familia de Saúl? Pero Dios en este momento es que trae esta consecuencia para que se lidie con eso. Entonces, a veces va a pasar tiempo y a veces decimos, bueno, me salí con las mías porque no pasó nada. Cometí un pecado, le fallé a Dios, hice lo que no debía, nadie se dio cuenta. No tuve ninguna consecuencia, entonces puedo seguir adelante. Pero a veces el Señor se toma su tiempo para luego mostrarme, mira, esta es la consecuencia que tienes que enfrentar. Tienes que lidiar, tienes que arrepentirte, tienes que confesar. Y a veces pasa tiempo para que eso suceda, ¿verdad? Continuemos. Entonces, ¿qué hace David cuando se entera de esto? Tiene la sequía, ya Dios le dice, es porque Saúl quiso exterminar a los gabaonitas. Entonces, ¿qué hace David? Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, yo haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey les dijo, yo los daré. Bueno, entonces David
llama a los gabaonitas, ¿verdad? Los gabaonitas no habían sido totalmente exterminados, pero por poco Saúl logra su cometido. David envía a llamar a los líderes de los gabaonitas que habían quedado para resolver el problema, ¿verdad? Y miren cómo él les dice ahí en el verso 3, dice, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Esas preguntas que aparecen ahí. Primero, la palabra satisfacción se refiere a la idea de apaciguar. Es muy interesante, es una palabra hebrea que es la palabra akaper y que viene de la misma raíz de donde viene la palabra kippur. Y kippur significa expiación, ¿verdad? La palabra expiación significa apaciguar o cubrir. Es la misma palabra que se usaba cuando el pueblo de Israel una vez al año a través del sumo sacerdote presentaba un sacrificio delante de Dios para apaciguar o para cubrir los pecados del pueblo, expiación, un sacrificio o una forma de cubrir un pecado cometido. Y David les dice, ¿cómo podemos apaciguar ese dolor que ustedes tienen? Y también pareciera indicar cuando dice para que bendigáis la heredad de Jehová, que los gabaonitas, a pesar de ser una nación no israelita, es decir, era una nación pagana, eran parte de los amorreos, ¿verdad? Aparentemente después de estos 400 años de estar entre la nación de Israel, habían asimilado esa fe a Jehová, habían asimilado la fe a Dios y ellos han estado orando, pidiendo a Dios justicia por esto que había sucedido. Entonces David dice, ¿cómo podemos apaciguar este dolor que ustedes tienen para que ustedes empiecen a orar pidiendo la bendición de la nación, para que ya no oren por justicia, para que las cosas queden en paz y queden tranquilas? Y ellos les dicen, miren, la verdad es que nosotros no queremos dinero de la casa de Saúl, la verdad es que nosotros no queremos que mueran los israelitas. ¿Y a qué se refiere esto? Resulta que la ley de Moisés en Números 35, ¿verdad?, indicaba que cuando una persona le quitaba la vida a otra, cuando una persona asesinaba a otra, la única forma de pagar por esa muerte era con la vida propia, ¿verdad? Entonces no sabemos cuántas personas había asesinado Saúl de los gabaonitas. Y los gabaonitas dicen, la verdad es que nosotros no queremos, o nuestro deseo no es que si mataron a 1000 gabaonitas tengan que morir 1000 israelitas, o si mataron a 500 gabaonitas tengan que morir 500 gabaonitas. Dice, a nosotros no nos interesa que haya muerte realmente en la nación de Israel, no nos interesa el dinero no nos va a devolver a nuestros muertos, pero lo que sí nos interesa es que haya justicia. Eso es lo que ellos están pidiendo. Básicamente, David les dice, ok, ¿cómo podemos hacer esto? El verso 5 les dice, bueno, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros el exterminarnos, es decir, Saúl, pues que él de su familia ponga 7 hombres. Recuerden, Saúl es el que había hecho esto, ¿verdad? Pero Saúl ha muerto, entonces Saúl ya no puede pagar por los pecados que había cometido. Entonces, pero claramente hay un problema que Dios está tratando de tratar ahí en la nación a través de la sequía. Entonces David dice, ¿cuál es la forma en que podemos tener justicia? Entonces los gabaonitas proponen, pues denos 7 hombres de los descendientes de Saúl. ¿Por qué 7? Recuerden que el 7 representa simbólicamente la idea de algo que está completo, ¿verdad? Es un número, la idea de un número completo. Entonces, a través de 7 descendientes de David, ellos dirían, en esos 7 hombres estaría simbolizado el número completo de los hombres y mujeres que murieron de nuestra nación, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo ahí. Entonces uno puede decir, bueno, wow, qué difícil, ¿no? Que ahora estos descendientes de Saúl tengan que pagar las consecuencias de su padre o de su abuelo, ¿verdad? Cuando ellos tal vez no tuvieron nada que ver. Es muy probable que algunos de los hijos que van a aparecer ahí, directos de Saúl, tal vez sí hayan tenido que ver, no sabemos, pero pareciera ser muy fuerte esta propuesta, ¿verdad? Y una vez más tenemos que recordar que muchas veces tomamos decisiones nosotros y no sabemos cómo van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las siguientes generaciones. Es bueno tener en cuenta eso. Nuestro pecado o nuestra obediencia a Dios van a traer repercusiones también, incluso por generaciones. Bueno, entonces, David
se le hace la propuesta, entréganos a 7 hijos o descendientes de Saúl y ellos tienen que morir. Noten que dice que deben morir ahorcados, ¿no? Ahorcados. Y eso es algo muy interesante porque la idea es alguien que moría colgado en un madero para la nación de Israel era alguien que moría bajo maldición, ¿verdad? Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió colgado en un madero llevando sobre él toda nuestra maldición. Entonces esto es algo importante. No solamente iban a morir, sino que iban a ser humillados por lo que había hecho Saúl. Es decir, ellos van a morir como parte de una maldición que hay sobre ellos, supremamente fuerte. Pero continuando, hablábamos de esta enseñanza para nosotros. Dice que Saúl, había asesinado a los Gabaonitas, dice ahí en el verso 6 al final, él como escogido de Jehová. Eso es clave. ¿Por qué? Aquí está nuestra enseñanza. Recuerden, en el verso 2 dice que Saúl lo había hecho por celo del pueblo de Israel. Y en el verso 6 nos dice que lo había hecho en su calidad de escogido de Jehová. La palabra escogido ahí se refiere a Mashiach, el Mesías, un ungido. En calidad de ungido de Jehová. ¿A qué voy con esto? Saúl había querido exterminar a los Gabaonitas aparentemente con una buena intención en el sentido del celo de la nación, pero había perdido de vista que Dios nunca le había mandado hacer eso. A veces nosotros podemos tener una motivación o un fuego interno muy grande, muy fuerte, por querer honrar a Dios, por querer hacer lo que Él... Pero lo estamos haciendo realmente es por un celo personal, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. A veces podemos caer en legalismo, a veces podemos caer en extremos, ¿verdad? Que Dios nunca nos ha pedido, ¿verdad? Y eso lo vemos mucho en el pueblo cristiano. Caer en extremos de rechazar, de juzgar, de hacer a un lado a ciertas personas por el celo del pueblo de Israel. Y está bien, la santidad es algo que debemos apreciar y tenemos que defender y buscar. Eso es absolutamente cierto. Pero hay que tener cuidado que no vaya a ser algo que realmente esté saliendo de nuestro propio fuego, de nuestra propia motivación y no sea algo que Dios no está guiando. No era como en el caso de Saúl, sobre todo en el caso de él, que estaba actuando como el representante del pueblo de Israel. Entonces eso nos habla, nosotros estamos representando al pueblo de Dios y a veces actuamos con un celo que realmente es nuestro y hacemos daño con nuestro legalismo, con nuestra forma de apartar a las personas, ¿verdad? Cuando realmente Dios no nos ha pedido que hagamos eso. Una vez más, no estoy diciendo con esto, para nada estoy diciendo con esto que debemos ser tolerantes con cosas que son incorrectas o contrarias a la palabra de Dios. No, cuando Dios dice no, no, ¿verdad? Pero a veces tenemos que reconocer que podemos actuar por celo, por fuego, por una motivación interna muy fuerte que no necesariamente, viene de Dios o es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que había pasado ahí con Saúl. Había actuado en representación del pueblo de Dios cuando Dios nunca le había pedido que hiciera eso, ¿verdad? Entonces esta es la petición y la respuesta de David nos llama la atención. Dice, yo los daré, les voy a dar a los 7 hombres para que los ahorquen. Y dice, wow, David. Pero yo recuerdo, David, que tú le hiciste una promesa a Saúl en 1 Samuel 24, 20, 21, en una de las ocasiones donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. David le dice, Saúl le dice a David, le dice, reconozco que tú has sido más justo que yo. Y te pido que cuando tú seas rey no vayas a matar a mi descendencia. Y David se compromete a que no lo va a hacer. Entonces viene la pregunta, ¿por qué ahora accede a entregar a los descendientes de Saúl para morir si él les había prometido que él no los iba a matar? Bueno, la verdad es que hasta ese momento David ha cumplido la promesa, pero aquí hay algo interesante. La muerte que ellos van a sufrir va a ser por la consecuencia del pecado de su propio padre. Y 2, no es él el que va a ejercer el juicio, ¿verdad? Son los Gabaonitas, porque el problema de Saúl y sus descendientes era con los Gabaonitas, no era realmente con él. David no es el que los va a ejecutar. Entonces David está cumpliendo con su palabra. Pero vayamos más adelante, ¿verdad? Cuando llega el momento de escoger a los 7, ¿se imaginan eso? Bueno, tú y tú tienen que morir, ¿verdad? Verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán.
hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Yo creo que ustedes les pasó tal vez lo mismo que a mí. En ese momento inmediatamente pensé en Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿verdad? Él era el descendiente más cercano, más directo del rey Saúl. Y uno podría decir, bueno, él es el primero entonces que va a ir en esa lista y que va a morir en manos de los gabaonitas. Pero el texto nos dice que David perdonó a Mefiboset. La palabra perdonó significa expresó compasión hacia Mefiboset. Y la razón de eso, porque aunque David se había comprometido con Saúl de no matar a sus descendientes, con Jonatán había sido incluso más profundo. Lo que David y Jonatán hicieron en 1 Samuel 20:42 fue un pacto delante de Dios. Fue diferente al compromiso que hizo David con Saúl, que tampoco lo está incumpliendo, ¿verdad? Pero en 1 Samuel 20:42, David y Jonatán se comprometieron, hicieron un pacto delante de Dios de que David iba a buscar el bien de los hijos de Jonatán. Entonces, por eso expresó compasión para la vida de Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset no fue en esa lista para ser ahorcado, ¿verdad? Entonces, sigamos. Hay algunas personas que creen que esta mención de Mefiboset nos podría hacer pensar que esto que estamos leyendo ahorita sucedió después de 2 Samuel 9, ¿verdad? Cuando justamente David está buscando a Mefiboset para traerlo a vivir en Jerusalén y honrarlo. Sigamos. Entonces, el perdonado de todos ellos fue Mefiboset. Pero ¿quiénes son los que no van a ser perdonados? Y aquí es donde se pone la historia bien fuerte. Pero tomó el rey, verso 8, a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Wow. Entonces David entrega a estos 7 hombres, ¿verdad? Los 2 primeros son hijos directamente de Saúl, con una mujer llamada Rispa, que más adelante vamos a ver era una concubina de Saúl. No era de las esposas oficiales de Saúl, era una concubina. Entonces estos hijos los había tenido con una de sus concubinas, por lo tanto no se creía que eran herederos al trono, ¿verdad? Pero estos 2 hombres son 2 de los que son escogidos para ser ahorcados, y es probable que estos 2 hayan participado junto con Saúl en la matazón o la matanza de los gabaonitas, no sabemos. Después habla acerca de los 5 hijos de Mical, es decir, ahora son los 5 nietos. Y aquí hay una discusión porque dice Mical, pero nosotros ya habíamos escuchado, Mical es la hija que se casó con David, que se la quitaron, después él la volvió a recuperar, pero ya no tuvo más hijos. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí, pero bueno, lo más probable es que hay un error de transliteración, porque realmente la que se casó, la hija de Saúl que se casó con Adriel, que aparece aquí, es Merab, la hija mayor de Saúl. Entonces lo más probable es que aquí hay una mala transliteración del nombre. Debería decir Merab en lugar de Mical. Entonces son los 5 nietos de Saúl por parte de su hija Merab. 7 hombres en total se entregan en las manos de los gabaonitas, y los gabaonitas los ahorcaron delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Algunas personas piensan que esto es un sacrificio de muerte delante de Dios, pero no creo. Pareciera más la idea de representar, mira, los ahorcamos delante de Dios, queriendo decir, aceptamos esto como un acto de justicia, ya no tenemos ningún tipo de dolor ni resentimiento contra Israel ni contra la casa de Saúl. Así queda todo justamente pagado. Y es un pasaje muy doloroso, porque mueren ahorcados, como les decía. Uno podría decir, bueno, tal vez los nietos de Saúl habían sido inocentes. ¿Por qué tienen que morir estos hijos inocentes bajo una maldición por un pecado que ellos no habían cometido, ¿verdad? Y uno podría decir, esto suena muy injusto, ¿verdad? Suena muy injusto, pero nos hace pensar y recordar, ¿por qué será que esto nos
tropieza o escandaliza, pero se nos olvida que el Hijo de Dios, absoluto y totalmente inocente, fue también colgado en un madero y llevó la maldición de toda la humanidad cuando Él era absoluto y perfectamente inocente, ¿verdad? Nos hace recordar eso. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces a veces creemos que somos más justos que Dios, ¿verdad? Cuando vemos que Él ha expresado la mayor misericordia que nos podamos imaginar. Y así mueren estos 7 hombres. 7 hombres. Noten ustedes que son colgados en los primeros días de la siega. Es decir, este es el tercer año donde no han podido tener cosechas. Y es en el primer día de la cosecha que no iba a haber, ¿verdad? Pero que debió haber, pero no había por ese problema, que son ahorcados. El versículo 10 es un versículo bastante triste porque nos muestra el lado del corazón de una madre que está sufriendo. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Vemos el dolor de esta mujer, Rispa, la concubina de Saúl. Toma tela de silicio. La tela de silicio es muy parecida, una tela rústica muy parecida a la tela con las que se fabrican los costales, ¿verdad? Y entonces ella usa esta tela para cubrirse. Era una muestra de gran dolor, de gran luto. Y ella va y se postra ahí en el peñasco donde fueron ahorcados sus hijos y se cubre con esta tela, seguramente llorando, y pasa días ahí evitando que los animales salvajes se coman a sus hijos, a los cuerpos de sus hijos, ¿verdad? Entonces es bien fuerte la imagen porque no solamente ser colgado era una muestra de morir bajo maldición, sino ser dejado sin ser sepultado, sin sepultar, era otra muestra de haber muerto bajo maldición, ¿verdad? De hecho, eso es lo que hubiera pasado con nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz. Lo hubieran tirado sin sepultar, pero Dios usó el corazón de José de Arimatea, José de Arimatea, para proveer de esta tumba. Pero eso mostraba, ha muerto bajo maldición. Y no solamente eso, sino que si además de eso los animales salvajes empezaban a comer de los cuerpos, era considerado aún más maldición. Y esta mujer está deshecha en su corazón, está llorando, está protegiendo los cuerpos de los hijos. Ella no quiere que las muestras de esta maldición vengan sobre sus hijos y está tratando de hacer todo lo posible para que los cuerpos de sus hijos no sean mancillados aún mucho más, ¿verdad? Y en ese momento empieza a llover. Se cumplen 3 años de sequía hasta que vino la lluvia, y la lluvia entonces marcaba el final del juicio que Dios había traído sobre la tierra. Es un pasaje bastante fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios había traído este juicio? Recuerden, Números 35-33 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y en Números 35-33, ¿se acuerdan que está hablando acerca de la ley, acerca de cuando alguien asesina a alguien? Que la única forma en que se puede cubrir ese pecado es con la vida misma de la persona que había cometido el pecado. Entonces en Números 35-33 dice: si un asesinato sigue adelante sin justicia, es decir, no se paga por la sangre derramada, entonces la tierra es amancillada, es decir, la tierra es declarada maldita, ¿verdad? Hasta que se lidie con ese derramamiento de sangre. Tremendo. Yo leía eso y yo me podía pensar, ¿cuántas muertes ha habido en este mundo? ¿Y cuántas muertes sigue habiendo en este mundo? Inocentes, que nunca se ve justicia humana en la tierra por eso. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Otra vez, yo no estoy diciendo que sea Dios trayendo un juicio, ¿verdad? No, pero tenemos que reconocer, o sea, parte de lo que está sucediendo en nuestra tierra y en nuestro mundo, y parte de lo que va a venir en los últimos tiempos, tiempo de tribulación y gran tribulación, es precisamente por esa sangre derramada que nunca se ha traído a justicia. Y Dios algún día lo va a hacer.
va a traer a justicia toda esa sangre derramada. Me hace acordar del clamor de los mártires de la tribulación cuando le dicen: Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que se siga derramando la sangre de tus santos? Y el Señor dice: esperen, cuando se complete el número de sus mártires, de sus hermanos mártires, entonces ahí vendrá la restitución, ¿verdad? Se les dará paga por esa sangre derramada. Entonces aquí vemos eso. Esta mujer está llorando y viene la lluvia, como queriendo decir que Dios entonces ha visto con agrado que se lidió con esa injusticia, ¿verdad? Veamos verso 11. Entonces David, dice, fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. A David se le dio a conocer el luto y el dolor que esta madre estaba experimentando. Y veamos, uno podría decir, bueno, es que David fue como muy frío, como que denos a 7 hombres para morir. Bueno, está bien, llévenselos. Como si David hubiera actuado con una frialdad. Pero vemos aquí que no hay una frialdad en el corazón de David. David siente el dolor de esta mujer. Cuando se entera de lo que ella está haciendo, dice David, tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces David escucha el luto de esta mujer y en su corazón piensa, miren, ¿saben qué? La verdad es que nunca hemos hecho unas honras fúnebres a Saúl y a Jonatán y a toda su descendencia como debería ser, ¿verdad? David entiende, que la muerte de estos hombres sea debido a un pecado cometido por su antepasado, por Saúl, ¿verdad? Pero que era un rey de Israel y que debía ser sepultado con honras. Entonces manda a traer los restos de Saúl, manda a traer los restos de Jonatán y los hombres que acaban de morir y los lleva a sepultar en la tierra de Benjamín, que era de donde ellos originalmente eran, en el sepulcro de su padre Cis, para que reciban la honra que debían haber recibido como rey de la nación y como familia real, ¿verdad? Entonces David hace eso en este momento y notan que ahí es cuando se expresa que Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Notan eso? Dice, la palabra propicio ahí literalmente se refiere a la idea de aceptar una ofrenda. Es decir, Dios aceptó esto como algo correcto y eso es lo que tal vez nos llama más la atención de este texto, ¿verdad? De que los ojos de Dios hayan aceptado como correcta la forma en que se había lidiado con este pecado, ¿verdad? Nosotros a veces podemos pensar, wow, es que fue muy fuerte, pero el Señor estaba lidiando con un pecado que se había cometido. Y para terminar y cerrar esta parte, ¿verdad? Nos recuerda una vez más lo que habíamos dicho. Tengamos cuidado, primera enseñanza, y tengamos cuidado de no caer en la trampa de Saúl, de estar actuando con celos o un celo aparentemente por las cosas de Dios, pero que realmente es un celo motivado por nuestro propio orgullo y por nuestra propia fuego, nuestro propio deseo interno de nuestra propia santidad. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Si buscamos la santidad, si buscamos lo que a Dios le agrada, pero que tengamos cuidado de no estar siendo legalistas y hacer daño, y separar, señalar, acusar, cuando Dios no nos está llamando a hacer esto porque podemos hacer daño. Segundo, tengamos en cuenta de que nuestras decisiones pueden traer repercusiones para nuestras generaciones, como Saúl, ¿verdad? Fueron sus hijos y sus nietos los que sufrieron las consecuencias de su pecado. Y en tercer lugar, tengamos en cuenta de que a veces Dios, cuando nosotros no lidiamos con un pecado, no lo confesamos, no nos arrepentimos, aparentemente nos hemos evitado las consecuencias. Eso no significa que no las vayan a ver. Tal vez en el momento no, pero más adelante puede que sea así. Y ¿saben qué? Agreguemos una 4, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos buscando escuchar de parte de Dios y pareciera ser que no nos habla. Muchas personas dicen, es que Dios no me habla. Dios sí quiere hablarte, por eso te dejó un libro de 66 libros o capítulos internos, ¿verdad? Que tú puedes leer. Él siempre quiere hablarte. Pero cuando tal vez hay algo en tu corazón que está estorbando y no puedes escucharlo, revisa primero. ¿Hay algún pecado sin confesar? ¿Hay algún pecado que no ha venido arrepentimiento en mi corazón?
Porque si estoy bien con Dios, debería ser capaz de escuchar la voz de Dios. Él está hablándome todo el tiempo. Pero si hay algo que estorba, tengo que ponerlo delante de los pies del Señor. Tener cuidado. Continuemos. Terminemos este capítulo 21 con algo muy interesante que nos habla acerca de unos gigantes. ¿Ok? Miremos, verso 15 al 22. Perdón, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, a no sea que apagues la lámpara de Israel. Interesante, ¿verdad? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. El capítulo ahora entonces se enfoca en el regreso de la manasa filistea. Como habíamos dicho, en los capítulos 5 y 8 habíamos visto cómo el poder filisteo había sido derrotado por David. Había sido totalmente diezmado, habían quedado totalmente como encapsulados o encerrados en una pequeña parte de tierra. ¿Verdad? Ya el imperio o el reino filisteo no era lo que nosotros habíamos visto en los libros de Jueces, ¿verdad? O en el primer libro de Samuel, ya no eran lo mismo. Aquí lo que estamos viendo es un levantamiento de una familia filistea. Entonces no es el mismo levantar del reino filisteo que antes habíamos visto, sino que es una familia localizada en una parte muy específica de la tierra. La cosa es que es una familia de gigantes, ¿verdad? Se levantan en contra de David y entonces David sale a la guerra para enfrentarlos. Como les decía, no sabemos en qué momento se da esto. Es posible que haya sido después del capítulo 12, posiblemente que ya habíamos visto, no lo sabemos bien. Pero en este levantarse para salir a la guerra en contra de los filisteos, noten ustedes que David salió a pelear y David se cansó. Esta es la expresión ahí que nos llama la atención. David estaba cansado. Y esto es algo muy importante, porque vemos una de las verdades que más nos cuesta a veces aceptar en la Biblia, o en la vida mejor. Es que con la edad nuestros cuerpos se cansan. Nuestros cuerpos físicos se debilitan. Eso nos cuesta a veces, nos cuesta mucho aceptarlos. El gran rey David estaba cansado. Su cuerpo experimentaba el cansancio de tener una vida bastante difícil y ya no era el mismo soldado que antes era, ¿verdad? Y eso es una verdad que nosotros tenemos que aceptar también para nosotros. Es posible, algunos dicen que no es porque estuviera mayor en edad, sino que tal vez porque la guerra de estos gigantes era específicamente en contra de David y lo estaban persiguiendo a él específicamente. Entonces, de tanto huir o enfrentar la batalla, él estaba cansado porque estaba enfocada en él. Entonces él pareciera que él tuvo que enfrentar mucho más cansancio que los demás. Puede ser. Puede ser, porque estos gigantes que aparecen aquí son todos familiares de Goliat. ¿Y ustedes se acuerdan? Entonces tienen algo personal en contra de David, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que podemos aprender nosotros aquí es que el gran rey David estaba cansado. Y eso nos indica que los hombres de Dios se cansan, ¿verdad? Y precisamente nos recuerda que el mayor valor de un hombre de Dios es precisamente que es de Dios. No es tanto porque sea hombre, ¿verdad? Los hombres de Dios se cansan y nos damos cuenta en esos momentos que su mayor valor depende es de que son de Dios, no que sean hombres. Los hombres somos débiles y aquí en la tierra rápidamente se va a nuestro vigor y nuestra fuerza, ¿verdad? Por eso lo más importante siempre va a ser nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios es eterna, mientras que nuestros cuerpos físicos van perdiendo su fuerza, ¿verdad? Entonces David estaba cansado y por ese cansancio este gigante llamado Isbi Benob, que su nombre pareciera indicar que significa hombre o habitante de la montaña, ¿verdad? Este gigante quiso aprovechar que vieron a David cansado y quiso matarlo. Este hombre era tan fuerte, dice que podía lanzar una lanza que pesaba 300 siclos de bronce.
Se refiere a 3.5 kilos pesaba solamente la punta de la lanza y la tiraba con gran efectividad. Era un hombre bastante fuerte. Volvemos a hablar de los gigantes. De hecho, la frase descendientes de los gigantes aparece 4 veces en estos últimos versículos que vamos a estar viendo ahí. Estos gigantes, la palabra gigante en el original significa hijos de Rafa o refaitas. Y esta frase, esta palabra refaíta en el hebreo aparece muchas veces en la Biblia, desde Génesis, pasando por Deuteronomio, Josué, Primero de Crónicas, lo veremos otra vez. Y siempre hace referencia, o en la mayoría de veces hace referencia a gigantes, ¿verdad? A hombres de gran estatura. Y uno de los lugares donde encontramos esa palabra es cuando se refería a Goliat, ¿verdad? Entonces son hombres de gran estatura, muy fuertes. Y este hombre trató de matar a David. Noten ustedes que este hombre iba enfocado en querer matar a David. Tenía una espada nueva. Eso quiere decir que esa espada la había sacado justamente y única y exclusivamente para ir y matar a David. Esa es la idea de esa espada nueva. Y cuando está a punto de morir David, Abisai, hijo de Sarbia, el segundo hombre al mando, sobrino de David, viene a su rescate y mata al filisteo, al gigante, ¿verdad? A partir de ese momento se le dice a David: tú no volverás a salir con nosotros a la batalla, eres mucho más útil planeando la estrategia, quedándote en el palacio, organizando y coordinando todas las cosas, que aquí sufriendo las consecuencias de la batalla, ¿verdad? Y la razón, dice ahí, para que no se apague la lámpara de Israel. Eso hace énfasis en la sabiduría que David manifestaba en su relación con Dios. Dicen: eres mucho más útil para nosotros, guiando y trayendo sabiduría y luz a la nación de Israel en tus decisiones en el palacio que en la guerra. Y aquí hay otra enseñanza práctica también para aquellos que estamos sirviendo al Señor, estamos en el ministerio. Hay momentos en que tal vez la forma de hacer ministerio cambie, ¿verdad? Porque antes tal vez tenías la posibilidad de salir, ir, caminar, mover, cargar, hacer un montón de cosas cuando eras más joven, ¿verdad? Pero llega un momento donde tal vez tu ministerio tiene que cambiar. Ahora tiene una forma diferente. No significa que ya no vas a servir al Señor. Vas a servir al Señor para toda la vida. Pero tal vez cambia la forma en que Dios puede usar tus dones y tus talentos de una manera diferente. Y es necesario a veces ser sensible y ser humilde y decir: es cierto, tal vez ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, pero puedo seguir sirviendo al Señor de esta otra manera. Dios nos da diferentes formas de poder servirle, ¿verdad? Entonces esta es la enseñanza. Sigamos, terminemos aquí con otros 3 gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Engob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Una vez más, otra guerra más, ¿verdad? En el pasaje paralelo de Primero de Crónicas, capítulo 20, se citarán los mismos casos que estamos viendo aquí. Con esto quiero decir que lo que está narrado aquí y que es paralelo en Primero de Crónicas 20 es la última narración de gigantes. Entonces es posible que aquí es donde mueren los últimos gigantes de esa familia. Ya no volvemos a escuchar más de gigantes después de eso. Verso 19. Otro gigante más. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jafe Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Entonces, cuando uno lee rápidamente aquí, uno dice: espérate, ¿otro Goliat? ¿Qué pasó? Algunas personas dicen: David no fue el que mató a Goliat, fue el Hanán, el que está aquí, porque es de Belén también. Y se le acreditó a David la muerte de Goliat cuando fue este. No, tampoco creo que eso es lo que está pasando. Realmente lo que está pasando es cuando leemos Primero de Crónicas 25, está la claridad. Noten ustedes lo que dice Primero de Crónicas 25. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo. ¿Okay? Entonces este no es Goliat, sino el hermano de Goliat. Murió en manos de el Hanán, que de manera interesante también es de Belén, igual que David. Interesante, los belenitas son buenos matadores de gigantes, ¿verdad? Entonces David mató a Goliat y el Hanán, que también era de Belén, mató a su hermano, a Lami, el hermano de Goliat.
Continuemos, versos 20 y 21, para acercarnos al final. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente el de los gigantes. Entonces aparece otro gigante, pero este gigante es muy particular. Dice que tiene 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y en total tenía 24 dedos en todo. Muy interesante, me puse a averiguar acerca de eso y resulta que es una malformación de índole genética que no es tan extraña como uno se imaginaría. Resulta que me puse a investigar y es más común de lo que uno se imagina. Se cree que uno entre cada 500 niños nacen con una malformación en uno de sus dedos y que no es tan difícil de encontrar esos casos. De hecho, me encontré que hay un montón de casos, ¿verdad? Y en algunas culturas era considerado como una señal de buena suerte. En Asia se cree que si un niño nace con 6 dedos, es decir, 2 dedos extras, significa que es un niño que trae suerte a la familia. Aparentemente en esa época, ya que era un gigante, pues ellos interpretarían que era un gigante más poderoso, era el más poderoso de todos, porque tenía 6 dedos en las manos, ¿verdad? Entonces, eso es el énfasis aquí. Este era un gran, poderoso gigante. Y desafió a Israel, así como Goliat desafió a Israel. Pero vino Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, que también era de Belén, ¿verdad? Y lo mató. El sobrino de David mató a este gran gigante, tan poderoso y tan temeroso, o temible, mejor es la palabra, ¿verdad? Entonces, así es como mueren la familia de los gigantes. Verso 22, esos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por manos de los siervos. Y aquí vamos a terminar con una pequeña aplicación para nosotros. El texto le da el crédito de la derrota de esta familia de gigantes a David y a sus hombres. ¿No? Hace estos 4 grandes gigantes de esta familia de gigantes que ya no volverían a aparecer más en la historia, mueren gracias a David y a sus siervos. Y uno podría decir, pues no es justo que digan que David, porque realmente David no mató a ninguno aquí. Estos 4 gigantes murieron en manos, uno de Abisai, otro de Sibecai, otro de Elhanán y el otro de Jonatán. David no mató a ninguno de estos. Bueno, pero olvidamos que David mató a Goliat. El primero de esa familia que cayó en manos de David. ¿Y eso qué significa? David no solamente había matado al gigante Goliat, sino que también le había enseñado al pueblo que confiando en el Señor no hay que tenerle temor a ningún gigante, que no hay enemigo para Israel cuando Israel está con Dios. Entonces, no solamente era lo que David había hecho físicamente al destruir a Goliat, sino la enseñanza y la inspiración que había sido para otros hombres que venían después, sobre todo su familia. Y a veces olvidamos el efecto que nuestras obras tienen, ya sean buenas o sean malas, para aquellos ojos que nos están observando, ¿verdad? Como hijos de Dios y sobre todo si estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo, se nos olvida que no solamente se trata de lo que estamos haciendo, sino también en lo que eso puede inspirar a otras personas al dar buen ejemplo y al dar mal ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en nuestro caminar en Cristo de personas que han sido de admiración e inspiración para nosotros. No solamente en lo que hacían, eran humanos, eran personas, seres humanos como cualquiera, con errores, pero los veíamos y decíamos, wow, Señor, yo también quisiera poder crecer y servirte de esa manera. Y eso es lo que había pasado. David no solamente había matado a un gigante, sino que también su historia, su confianza en el Señor, su fe en el Señor había inspirado a otro montón, a una generación que venía después, que también mataron gigantes. David no fue el único. Vinieron muchos más después para matar gigantes y no les tenían temor porque sabían que Dios estaba con ellos. Y eso es lo mismo que nosotros también debemos pedirle a Dios que haga en nosotros. No solamente que vamos a ser obedientes en lo que tenemos que hacer, sino que lo que nosotros hagamos pueda ser de inspiración a alguien más que venga después. ¿Recuerdan? Con nosotros no puede morir el ministerio es de Dios. Entonces que nosotros podamos también de alguna manera ser usados por Dios para inspirar a otros. Recuerden, también lo que hagamos mal puede hacer daño a otras personas. Entonces tengamos en cuenta eso y pidámosle al Señor. Entonces nos despedimos esta noche en este capítulo 21. Quedamos listos para la próxima semana, para el capítulo 22.
¿verdad? Que va a ser un capítulo de una canción, la canción, una de las últimas canciones de David. ¿Ok? Entonces oremos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de poder estar estudiando tu palabra en medio de la semana. Gracias por permitirnos abrir este libro increíble, asombroso que tenemos nosotros, que tú nos has dejado, y encontrar en él enseñanzas para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por usar cada palabra para nosotros. Ayúdanos a ser sensibles, realmente con un corazón blando y dispuesto para tu sabiduría, para tu enseñanza, para que tú sigas transformándonos, Señor. Gracias por tu iglesia. Sostén a tu iglesia. Sosténnos en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos.